Pensabas que la idea era el viaje, pero hay algo que te sorprende. Algo por lo que moverte. Un nombre, tu marca, que empieza a conectar con los demás. Y así, un cliente feliz se transforma en 100, en 1000. Y te das cuenta que lograste mover el mundo. Cuando todo se conecta para que las cosas sucedan, suceden. Con Claro, todo se conecta. Elecciones presidenciales 2017. Toda la información y los resultados, minuto a minuto. Este domingo 2 de abril a partir de las 16:30. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos nuevamente en una nueva edición de Libre Expresión. Este es un programa que se coproduce con La República, la revista digital Plan B y Fundamedios. Hoy estamos en un tema con dos invitadas muy especiales. Muchas gracias por estar aquí, Rocío, María Paula, sobre el discurso sexista y las políticas en realidad que esto conlleva. Rocío Carpio es comunicadora. Me han pedido que la presente como activista por los derechos de las mujeres, así a secas, ¿no? Y María Paula, socióloga, graduada carrera de Sociología de la gloriosa Universidad Central del Ecuador y parte del movimiento de mujeres feministas del Ecuador. Ella también trabajó una tesis, ¿no es cierto?, en un posgrado sobre precisamente el discurso sexista o los discursos en las sabatinas. O sea, tomó una muestra, se dio el trabajo de oírlo, digamos, eso ya merece un premio, pero sin embargo saca un producto muy interesante. Entonces, quería empezar con María Paula sobre esto mismo, que nos expliques, perdóname, este es tu publicación, el libro que ella ha producido, es producto de su investigación, El macho sabio se llama, racismo y sexismo en el discurso del presidente Rafael Correa, que es en torno a lo que vamos a discutir hoy. Explícanos esta historia, María Paula Granda, bienvenida. Muchas gracias, Juan Carlos, Rocío, un gusto compartir con ustedes. Bueno, en realidad yo realicé esta investigación para graduarme de socióloga y lo que yo quería es ver en el discurso de las sabatinas si Rafael Correa reproducía un poco esta estructura de la sociedad ecuatoriana que es machista, ¿no? Y claro, o sea, él tomó un discurso progresista de izquierda y yo tenía ese interrogante de si en sus discursos él tenía una concepción distinta en derechos, no solo de las mujeres, sino derechos humanos y también el tema del racismo, que es algo que yo analizo. Ya. Rocío, no solo es el discurso, creo yo. O sea, son las políticas, son la forma y los hechos que nos llevan a decir, oye, hemos retrocedido mucho tiempo, no sé, sí, 100 años, 100 un siglo. ¿Cómo ves tú? Dinos el estado de la cuestión en este tema. O sea, bueno, para mí es un tema ético y estético, eminentemente. El retroceso está, no sé si tanto un retroceso cultural, porque vemos que sí, somos una sociedad eminentemente derivada de un patriarcalismo que es global, pero sí que somos una de las sociedades más machistas, digamos, a nivel global, sobre todo Latinoamérica tiene esta digamos, tara cultural mucho más marcada que otros países. No vamos a meternos con países islamistas, por ejemplo, porque ese es otro mundo, pero sí que podemos hablar de países occidentales en donde está mucho más naturalizado el machismo. Entonces, no sé si tanto es que hay un retroceso como si hay una nueva naturalización, si se puede decir, de una estructura patriarcalista machista, eminentemente machista, y un reforzamiento de estas estructuras. ¿Qué se expresan en qué? ¿Cómo se expresan? Bueno, empezando por las expresiones mismas del presidente de la República, ¿no? O sea, realmente una de las cosas más deplorables, creo, de este gobierno y de esta revolución ciudadana, entre comillas, ha sido el absorber los discursos de la izquierda progresista, pero solo para apantallarlos, ¿no? Como decíamos, una simulación. Exacto, es un simulacro, es un simulacro de progresismo que realmente se ha visto que no tiene nada que ver con lo que realmente es la consecución de nuevos derechos y sobre todo de derechos de las mujeres. Entonces, el discurso sexista del presidente, sexista y machista, hay que decirlo,
es notorio, visible en todas las cadenas que hemos venido viviendo a lo largo de casi 10 años, en donde ha habido una serie de descalificaciones a las mujeres. Bueno, estamos frente a una persona, un mandatario que de por sí ya utiliza el discurso de la descalificación para agredir a sus enemigos, pero sí que hay en el discurso, hay un tinte sexista y machista al momento de referirse a las mujeres, que no es igual que el referirse a los hombres, ¿no? O sea, a un hombre no le está descalificando por su manera de verse, a una mujer sí. ¿Cómo se expresa un discurso sexista? ¿Qué es un discurso sexista o machista? Bueno, sería interesante. Sexismo y machismo son dos cosas distintas, ¿no? Sexismo es simplemente determinar para cada sexo lo que es apto para ese sexo. O sea, yo como mujer solo puedo realizar cierto tipo de cosas, y como hombre, exacto, y como hombre tales cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que le dijo a Cynthia Viteri es clarísimo sexismo, ¿no? Usted hable de maquillaje, no de política. Usted solo sirve para hablar de maquillaje porque es mujer, ¿no? Entonces, eso es sexismo. Y obviamente machismo tiene que ver con una cualidad, de una creencia de superioridad del hombre sobre la mujer, ¿no? Entonces, son dos cosas distintas que ambas cosas están presentes en este discurso. Gracias, Rocío. María Paula, ¿cuáles son, un poco cuéntanos de tu investigación? O sea, tú oyes varias cadenas, ¿cómo las escogiste? ¿Y cuáles son en realidad tus conclusiones sobre todo esto, ¿no? Bueno, un poco el tema de la investigación no es solo señalar como fragmentos donde el presidente tiene estas expresiones de las que hablaba Rocío, en el caso tomando el ejemplo de Cynthia Viteri del maquillaje, que es algo muy explícito, ¿no? O sea, eso ya llega a ser burdo, que un mandatario se refiera así a una mujer que hace política además. Pero el tema de esta investigación para mí era un poco develar la estructura del discurso, del correísmo en sí, ¿no? O sea, bueno, yo tomo las sabatinas, pero era un poco develar cómo se estructura este discurso del correísmo en estos 10 años. Entonces, mi conclusión es que este discurso se basa, o sea, tiene una base un poco en el tema del conocimiento, o sea, él sobreestima el tema del saber y desde ahí, como decía Rocío, hay una descalificación a todos los opositores, ¿no? O sea, él se ubica en el tema del saber, por eso el título es del macho sabio, ¿no? Y esto está totalmente relacionado al sexismo y al racismo. ¿Por qué? Porque en este discurso, Rafael Correa, en esta posición de sabio, él se relaciona un poco con el tema de lo no civilizado, por ejemplo. Entonces ahí entra el tema del racismo geopolítico. Él entra a criticar lo no civilizado, lo no desarrollado. Y en el tema del sexismo, concretamente, Rafael Correa va estructurando un discurso donde el tema de las mujeres aparecen como seres irracionales. Entonces aquí, no solo en la muestra que yo he tomado, yo leí el informe que hizo Fundamedios también sobre este tema del sexismo, y van a haber muchas descalificaciones como el tema de la locura de las mujeres, que es algo, digamos, históricamente se ha usado el tema de la locura para descalificar a las mujeres. O eres bruja, o eres histérica, fundamentalista, bueno, hay un montón de exagerada, nos dice también muchas veces Correa. Entonces hay como esto de, o sea, él se pone en esta posición de sabio, pero donde se enlaza el sexismo, se enlaza el racismo. Entonces esa era un poco la estructura, lo que yo quería develar en la investigación. Y claro, yo tomé una muestra de 6 enlaces nada más, y con eso se puede concluir, o sea, realmente uno podría decir, 6 enlaces donde él tuvo un exabrupto. No, porque yo no miro al sexismo como una expresión, digamos, del momento, como un insulto, una descalificación, sino algo estructural, que va estructurando el discurso. Entonces tú tienes a un Correa donde él todos los sábados va autoafirmando su masculinidad, va imponiendo un tipo de masculinidad hegemónica. Entonces tú le ves todos los sábados, y le hemos visto 10 años, donde él nos muestra a un hombre prepotente, violento. Entonces eso también forma parte de reforzar, como decía Rocío, esta estructura machista, patriarcal de la sociedad. Gracias, María. Rocío, quería citar algunos tipos de agravios que se derivan de la investigación de Fundamedios frente a mujeres políticas que ejercen la política, contra Lourdes Tibán, contra Cynthia Viteri, Janet Nostroza, ¿no es cierto? Hay una visión que se asocia a un discurso también racista, como dice
Sin embargo, tú tienes en el gobierno o dentro de la administración pública mujeres que se declaran feministas o que adhieren a la ideología de género y que defienden eso en la Asamblea, son las 3 presidentas de la Asamblea. ¿Cómo entender esa contradicción? Es decir, hasta el presidente igual se declaró una vez feminista. Claro. Yo hice un libro que se llama No me toques y que me dio el trabajo de recoger todas las frases en ese sentido del presidente y contradecirlas con los hechos, ¿no? O sea, confrontarlas con los hechos. Pero el presidente se declaraba feminista. Entonces, y entonces terminas como confundiendo las palabras, como confundiendo las actitudes. ¿Cómo ves tú eso? Claro, bueno, es una de las contradicciones, una más de las contradicciones de este gobierno y de la forma de gobernar que tiene el presidente. Como te decía, absorbieron este discurso progresista, pero simplemente lo que hicieron fue virarlo a su favor. Entonces las mujeres que se han declarado feministas dentro de la Asamblea ya se vio que no lo eran, ya se vio que transaron con sus principios, lo cual no es aceptable. Y lo que yo veo que las mujeres que están dentro del gobierno obviamente siguen esta misma estructura patriarcal y machista, en donde es el hombre en realidad lo masculino, mejor dicho, no el hombre sino lo masculino. Yo lo que veo es que en política, y no solo acá, sino a nivel igual global, lo que se acepta, las mujeres que se aceptan son o las que se mimetizan con las formas masculinas o las que siguen manteniendo este sometimiento, ¿no?, a lo masculino. Entonces creo que el caso de acá es el segundo, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, en otros países hemos tenido estas lideresas duras, tipo Margaret Thatcher o Angela Merkel, que son mujeres que están travestidas absolutamente de esta masculinidad como formas de poder, ¿no? Acá lo que vemos simplemente son mujeres que son las que se han sometido, ¿no? Otra cosa que decía que respecto a lo que estaba diciendo María Paula, que yo creo que toda esta teoría que ella ha desarrollado está muy relacionada con lo que sería las formas paternalisto-mesiánicas de gobernar, ¿no? y slash dictatoriales, ¿no? en donde esta persona en realidad ostenta una superioridad intelectual, moral, etcétera, ¿no? Y el resto seríamos súbditos y estamos como abajo en la cadena de privilegios, ¿no? En el absoluto vasallaje. Bueno, volvemos dentro de un momento. Gracias por estar con nosotros. Pensabas que la idea era el viaje, pero hay algo que te sorprende. Algo por lo que moverte. Un nombre, tu marca, que empieza a conectar con los demás. Y así, un cliente feliz se transforma en 100, en 1000. Y te das cuenta que lograste mover el mundo. Cuando todo se conecta para que las cosas sucedan, suceden. Con Claro, todo se conecta. Elecciones presidenciales 2017. Toda la información y los resultados, minuto a minuto. Este domingo 2 de abril a partir de las 16:30. Salir de estos 10 años de un correísmo que ha asfixiado, que ha hecho ciertas cosas que tienen valor, pero que en general el balance es negativo. No hay posibilidades que el gobierno gane en primera vuelta, pero bueno, una encuesta seria como la de Cedatos lo está planteando. Creo que no hay nada más irresponsable en una sociedad que crear discordia cuando hay paz. Lo que los ciudadanos deberían exigirle a los candidatos presidenciales es qué medidas concretas van a tomar para fortalecer la polarización. Creo que se pueden considerar como candidatos democráticos a diferencia del movimiento oficialista. Ojalá puedan darle más importancia a esos puntos en común para, digamos, poder salir de un régimen un tanto autoritario como el que estamos hoy en día. Para una persona decirles un día a los papás me voy a dedicar a la música, porque quizás siempre va a surgir la preocupación en la familia de cómo va a vivir si no tiene éxito, ¿no es cierto? Exactamente, yo creo que es la preocupación de todo padre que tiene un hijo músico, esa es la preocupación. Claro. Sí, la verdad es que sí, la música lo han dejado como algo, un hobby.
a la mayoría de personas les parece claro, que... Como todo, la creación, el arte, lo mismo de suceder. Exacto. Si un hijo dice quiero dedicarme al teatro, sí, quiero dedicarme al cine. Sí, totalmente. Sí. Como que no es una opción para mucha gente. Dicen, no, eso como hobby. Claro. Pero no debe ser así, porque al final es lo que enriquece a las personas. larepublica.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es. La mejor opción para estar informado en línea. Gracias por continuar con nosotros en Libre Expresión. Estamos con la distinguida visita de dos invitadas, con María Paula Granda, aquí a mi izquierda, socióloga graduada en la carrera de Sociología de la Universidad Central y parte del Movimiento de Mujeres y Feministas del Ecuador, y con Rocío Carpio, que es comunicadora y activista por los derechos de las mujeres. Rocío, quería retomar contigo el tema no solo es el discurso, te decía, sexista, no solo es y machista, etcétera, etcétera. Son también las políticas públicas. Sí, si tienes un plan familia, exacto, ¿no es cierto? O sea, a mí me parece súper paradójico que hay gente que en esta polarización electoral les dio una súbita amnesia sobre lo que ha sido el correísmo frente a las mujeres y dicen que entonces con la llegada de Guillermo Lasso va a ser terrible, las mujeres van a perder sus derechos. Cuando lo que hemos venido son 10 años, una década de lo mismo. O sea, en el peor de los casos nos va a tocar lo mismo. Entonces, ¿cómo ves este tema? Los dos candidatos están planteando eliminar el plan familia, no sé si sea posible o cómo está planteado eso, pero se convierte en políticas públicas. El Ecuador como Estado arma una alianza con los países como Nicaragua, súper neoconservadores, reaccionarios, digamos, en tema de derechos de las mujeres. Así es. Bueno, es súper preocupante, ¿no? Y también justo lo que acabas de señalar, que la gente se queja de que vendría un Opus Dei a instaurar políticas públicas. Ya tenemos un Opus Dei. Plan Familia, la persona que estaba a la cabeza es una persona del Opus Dei. Entonces, ya hubo un cambio de políticas respecto a los derechos sexuales, reproductivos, etcétera. Y realmente es preocupante. Venga quien venga, es verdad, no puedo decir que el uno va a ser mejor que el otro, realmente al uno, lo que sí sabemos es que una tendencia ya la conocemos, tenemos 10 años de saber qué es lo que ha pasado. Ya tenemos las evidencias. Sí, ya tenemos las evidencias, de la otra no, tenemos supuestos, ¿no? Tenemos proyecciones. Probablemente sí, porque realmente Guillermo Lasso sí plantea en su plan de gobierno el volver a la familia tradicional, reforzar los lazos de la familia tradicional, lo que ya hizo este gobierno, por supuesto. Entonces, no se puede gobernar con dogmas, es un Estado laico, o sea, no podemos imponer nuestras creencias, valores y principios, sobre todo basados en dogmas y doctrinas cristianas, católicas, a la población. Las políticas públicas son otra cosa, ¿no? Entonces estamos hablando ya de temas de salud pública, ¿no? Y tampoco nos podemos meter en el fuero interno de las personas y en el círculo íntimo de las personas, ¿no? Que es lo que básicamente uno de los grandes logros de este gobierno ha sido ese, el incluso incidir en el fuero interno de las personas, o sea, llegar hasta el resquicio más pequeño, ¿no? Entonces, me parece súper preocupante que sobre todo en este tema de derechos sexuales y reproductivos se siga queriendo gobernar a través de dogmas. No solo eso a través de dogmas, como te decía, de políticas públicas, María Paula, sino cómo discute la academia todo esto. Es decir, esto permea. Yo te digo, tengo una anécdota. Yo estaba dando clases en la Universidad Andina Simón Bolívar, en una maestría, y sucedió el caso del asesinato de las chicas argentinas en Montañita. Y entonces el aula se me dividió entre hombres y mujeres. Los hombres se asociaban a este discurso, defendían este discurso de que algo les podía haber pasado, bien hechito, mejor dicho, ¿para qué se fueron por allá? Solitas, etcétera, etcétera.
y evidentemente las mujeres reaccionaron con fiereza frente a ese discurso. Y digo, esto está ahí, estamos jodidos, perdón la expresión, fregados, o sea, ni siquiera en la academia podemos discutir estos temas. Los hombres pueden ser feministas o no, es decir, ¿no es cierto? Entonces quería, ¿cómo se debate esto dentro del ámbito? ¿Qué se discute? El presidente dice que la ideología de género es una... Bueno, el presidente puede decir lo que le da la gana, pero digamos que sí, lo cito nada más como referencia, no como autoridad de nada, pero él dice que es una novelería. O sea, ¿cómo tú reaccionas a eso? Yo creo que un problema, no solo de Correa, pero sí es un problema del correísmo en estos 10 años, pero de la academia en general, es la concepción del machismo. Nosotros en la academia se ha concebido el machismo como algo de un problema de subdesarrollo. Sí. Entonces, al concebirlo de esa forma, digamos, y en Rafael Correa es muy presente esto, el tema de la superación en el estudio, superación en medios económicos, etcétera, y que cree que con eso es suficiente para erradicar el machismo. Cuando el tema de machismo, de racismo y de todos los ismos en temas de discriminación no es un tema de si eres desarrollado o no, o eres más estudiado o no, sino un tema de cambiar en la raíz de la cultura. Entonces eso es un poco también lo que yo demostraba en la investigación. Entonces, para Correa, él dice que el machismo es un problema de atavismo cultural. Él lo dice así en alguna sabatina y claro, él cree que se superará el machismo con el desarrollo. Entonces, claro, concebido así, ajá, y más o menos, yendo a clase, entonces ya no eres machista. Entonces él dice que como tiene su PhD, entonces él ya ha superado ese machismo y pone las juezas y pone las asambleístas y no sé qué. Entonces, claro, o sea, ahí estamos mal entendiendo porque finalmente ahí se quita todo ese peso histórico de una sociedad patriarcal, entonces se entiende al machismo en ese sentido. Y por eso tenemos, como tú dices, tus estudiantes en la Andina, muchos hombres que dirán, claro, que tienen arraigado eso, y no solo hombres, también mujeres tenemos muy arraigado esa estructura, porque es un tema de estructura. ¿Puede un hombre ser feminista? Claro que puede. Sí, porque no es un tema exclusivo de las mujeres. Desde el feminismo lo que promueve es la igualdad de derechos, la igualdad de acceso a estos derechos más que nada. Entonces, realmente en realidad el fin ulterior en realidad sería que todos seamos feministas, entonces podemos deshacernos del término porque ya estaríamos hablando de un igualitarismo, pero mientras no exista esa igualdad, no podemos hablar de igualitarismo como alguna gente propone. Porque los detractores, digamos, del feminismo te dicen lo que están intentando las mujeres es ponerse por encima de los hombres. No, por supuesto que no, simplemente es una desigualdad histórica, ¿no? Entonces lo que tenemos es que llegar a esos niveles de igualdad en los que ya podamos, y sería magnífico dejar de un lado el término cuando ya podamos alcanzar esa anhelada de igualdad. Mientras tanto no, mientras tanto sí necesitamos estos apoyos. Realmente es una lucha desde las mujeres para las mujeres, pero sí que obviamente nos incumbe a todos, porque el feminismo también promueve cierta liberación de los hombres. También el feminismo lo que propone es liberarnos de estos roles que la cultura nos ha impuesto y que también son roles impuestos para los hombres. Entonces es para ambos. ¿Cómo, Rocío, se expresa todo esto? Tú que eres muy activa, igual que María Paula, en redes sociales. Vimos este caso de esta chica ahí, un video, en un incidente en un motel, ¿no es cierto? Y claro, yo me he quedado absolutamente desolado, o sea, en realidad, de la reacción de las redes, de la reacción tan primaria, tan cavernícola, digamos, ¿no? Es una forma de lapidación pública que ha existido siempre, solo que ahora las redes son la ventana para ello. O sea, si antes se lo hacía en las calles, antes las mujeres eran señaladas en las calles, pues ahora son señaladas en las redes sociales. O sea, no ha cambiado nada, esto simplemente es un medidor, es un medidor de la realidad social. Esas son las redes. Entonces, estamos viendo que como sociedad en realidad no hemos evolucionado nada. Y otra cosa que también quería decir es que hay una falsa creencia que porque las mujeres ya hemos alcanzado ciertos derechos, ya no hay machismo. O sea, el hecho de que tengamos acceso al estudio, a trabajo, que podamos votar y tener algunos ciertos derechos como salir solas a la calle, que ahora nos parece absolutamente normal. Entonces,
para gente del gobierno y para gente como Correa, eso ya es suficiente. Y para mucha gente ese discurso se ha permeado, ¿no? O sea, ya de qué se quejan, ya no hay machismo, ya ustedes ya pueden hacer un montón de cosas que no podían hacer antes. Pero la realidad no es esa. O sea, el poner esta ley de género, de paridad, que tienes el 50% de asambleístas mujeres, 50% hombres, eso en realidad no ayuda a nada. Mientras la raíz cultural no se resuelva, el machismo no se resuelva de raíz, esto no sirve de nada, son casi cosas simbólicas. Sí que ayudan, no puedo decir que no, porque por supuesto hay formas para lograr esa igualdad y muchas tienen que ver con cambios en las leyes y en las políticas. Es necesario, aunque alguna gente diga que eso beneficia a las mujeres, no es que nos está beneficiando, sino que estamos recogiendo de acá, ¿no? Para poder llegar acá. Sí, gracias, Rocío. Y María Paula, ¿y vos crees, como estudiosa, como socióloga de toda esta situación y como activista del movimiento de mujeres, por qué esto no permea, digamos? Me parece, es una percepción, puedo estar equivocado, y si lo estoy, ofrezco disculpas. Y es que la lucha del movimiento de mujeres terminan como en un círculo cerrado, ¿sí? de mujeres que hablan para mujeres, ¿no? Claro. Digo, puedo estar equivocado, pero de alguna manera, ¿cómo popularizar esto? ¿Cierto? Porque a nombre de la cultura, a nombre de la tradición, a nombre de la idiosincrasia, te dicen que el statu quo es así y no puedes romperlo. Y cuando lo quieres romper, y eso sucede, empiezan a quemar brujas, ¿sí? Y empiezan a hacer la cacería. Entonces, pero ¿cómo tú miras, cómo tú plantearías una forma de que toda la lucha del movimiento feminista, de las mujeres, etcétera, se vaya popularizando, no sé si es el término, pero creciendo, haciendo carne en muchas personas? Mira, yo creo que un problema de la academia y también de este sistema, ¿no? El capitalismo en sí, hace el tema de la segmentación. Entonces todo es, como tú estudias sociología del género, sociología urbana, o sea, una cosa tan segmentada que hace justamente esto. Entonces el feminismo, entonces solo las mujeres, ¿no? La sociología de género, ¿no? En la academia. Entonces, etcétera. Y eso pasa en la política también. Entonces, eso es un problema y es un desafío para las organizaciones de izquierda. Yo me considero de izquierda y ese ha sido siempre un problema y digamos, una demanda también de las mujeres, porque nosotras como organizaciones de mujeres hemos asumido agendas más amplias y de eso se trata, de ir como entendiendo que la opresión de género no es más que la opresión de clase ni la opresión en términos raciales, sino que todas caminan igual. Y eso también era un poco el objetivo de mi investigación, demostrar cómo la dominación de género, dominación en términos raciales y dominación de clase van a la par. Y ahí, o sea, en ese sentido, eso permite que funcione un sistema de dominación que está siendo, digamos, desde el modelo político, económico en el Ecuador. Y solo entendiendo así, de esa forma, ahí podemos entender que hay que atacar a todo. Entonces no hace falta decir, yo soy de izquierda o progresista y todo, pero el tema de las mujeres no es lo mío, no, porque esa opresión de género permite que haya una opresión de clase. Entonces esa es una forma, digamos, es un reto en la academia, un reto en el activismo y también de nuestra parte. Yo creo que hay que ser autocríticas en el movimiento de mujeres, que sí nos ha costado también por esta resistencia de compañeros y compañeras nuestras de otras organizaciones, nos ha costado también entrar en el diálogo. Entonces lo que yo creo y estoy convencida hablando en la academia es que tenemos que dejar de formar, digamos, expertas en género, sino más bien feministas, activistas que puedan transversalizar eso en todas las áreas de la academia. Entonces nosotras, digamos, desde las teorías de género, desde las teorías feministas, hay muchas propuestas económicas, políticas, sociales. Entonces eso es lo que no hemos podido trasladar. Entonces nuestros encuentros siguen siendo, que son muy importantes, ¿no? El tema de la violencia, el tema de derechos sexuales, pero realmente tenemos muchas esferas donde atacar. Entonces tú tienes a nivel mundial economistas famosos que son feministas. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Gracias, María Paula. En el próximo segmento, que será el último, vamos precisamente a profundizar
en qué es un activismo feminista, en realidad, cómo se expresa y cómo puede incidir en nuestra sociedad. Ya volvemos. Pensabas que la idea era el viaje, pero hay algo que te sorprende. Algo por lo que moverte. Un nombre, tu marca, que empieza a conectar con los demás. Y así, un cliente feliz se transforma en 100, en 1000. Y te das cuenta que lograste mover el mundo. Cuando todo se conecta para que las cosas sucedan, suceden. Con Claro, todo se conecta. Elecciones presidenciales 2017. Toda la información y los resultados, minuto a minuto. Este domingo 2 de abril a partir de las 16:30. Salir de estos 10 años de un correísmo que ha asfixiado, que ha hecho ciertas cosas que tienen valor, pero que en general el balance es negativo. No hay posibilidades que el gobierno gane en primera vuelta, pero bueno, una encuesta seria como la de Sedatos lo está planteando. Creo que no hay nada más irresponsable en una sociedad que crear discordia cuando hay paz. Lo que los ciudadanos deberían exigirle a los candidatos presidenciales es qué medidas concretas van a tomar para fortalecer la polarización. Creo que se pueden considerar como candidatos democráticos a diferencia del movimiento oficialista. Ojalá puedan darle más importancia a esos puntos en común para, digamos, poder salir de un régimen un tanto autoritario como el que estamos hoy en día. Se establecerá una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. Para una persona decirles un día a los papás me voy a dedicar a la música, porque quizás siempre va a surgir la preocupación en la familia de cómo va a vivir si no tiene éxito, ¿no es cierto? Exactamente, yo creo que es la preocupación de todo padre que tiene un hijo músico, esa es la preocupación. Claro. Sí, la verdad es que sí, la música lo han dejado como algo, un hobby. A la mayoría de personas les parece que... Como todo, la creación, el arte, lo mismo debe suceder. Exacto. Si un hijo dice quiero dedicarme al teatro, quiero dedicarme al cine. Sí, totalmente. Sí. Como que no es una opción para mucha gente. Dicen, no, eso como hobby. Claro. Pero no debe ser así, porque al final es lo que enriquece a las personas. larepublica.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es. La mejor opción para estar informado en línea. Gracias por continuar con nosotros en el último bloque de Libre Expresión. Estamos con Rocío Carpio, activista, movimiento feminista, y con María Paula Granda, socióloga, ¿no es cierto? Autora, quiero destacar nuevamente de esta investigación que se ha publicado ahora en un libro que se llama El macho sabio, ¿sí? ¿Qué título más bueno que le has puesto periodísticamente hablando? Racismo y sexismo en el discurso del presidente Rafael Correa.
digamos, si alguien de alguna manera quiere saber y entender cómo ha sido esta época frente a esto, aquí tienen. Para eso sirven los libros, ¿no? Así es. Sí, para sembrar memoria, y queríamos destacar eso. Rocío, ¿cómo construir o reconstruir el activismo feminista? Tú hablas de un retroceso, sin embargo, sí creo que hay una diferencia. Hay cada vez más conciencia en la gente. Veo las jóvenes, ¿no?, con mucha fuerza. Puede parecer poco todavía en las actuales circunstancias, pero veo que hay como esta palabra horrible que se usa, que se llama empoderamiento. No horrible, bueno, es una cosa horrible. Pero bueno, no tengo otra forma de definirlo, de hecho, de muchas mujeres en eso. ¿Cómo seguir? ¿Cómo caminar hacia adelante? Y bueno, y eso que estamos en un escenario bastante difícil para los movimientos sociales y para el activismo desde la sociedad civil. Sin embargo, el movimiento feminista y el movimiento por los derechos de las mujeres y la concienciación también de hombres y mujeres ha cobrado una potencia en los últimos años impresionante. Y parte de esto sí, aunque les suene muy feo a alguna gente, hay un lobby internacional. También hay un lobby al conservadurista que es reaccionario, ¿no? Hay ambas cosas. Sí, pero este lobby está muy marcado por la Iglesia Católica, ¿no? O sea, yo sí veo en el Ecuador y en otros países de América Latina que es la agenda de la Iglesia Católica la que se impone. En este gobierno se ha impuesto absolutamente. Sí, absolutamente. Sí, y claro. Y cuando venga Lazo, si es que viene, no vamos a ver mayor diferencia en realidad. Entonces la pelea continúa, digamos, el desafío continúa. Por supuesto, venga quien venga. Esto no tiene que ver con que somos partidarios de un líder u otro. O sea, esto tiene que ver con derechos y eso no está en negociación, no es negociable, ¿no? Entonces seguiremos en la lucha. Digamos, para mí el activismo es un tema de concienciación primero personal y después colectiva. Entonces es un tema de honestidad y de principios. Lo cual obviamente no tienen que ser negociables, entonces no va a variar, digamos, pero sí lo que decías, hay un repunte de concienciación y de cada día más mujeres y más voces que se van uniendo. Sobre todo acá estamos con un tema que son, nosotros a nivel local somos un feminismo de las urgencias, ¿no? En otros países ya tienen resueltas muchas cosas acá, del primer mundo, acá no, acá somos las urgencias, acá es el tema de la violencia de género, que es algo que es alarmante. Entonces todavía tenemos estas luchas que son absolutamente, como decía, urgentes y que ameritan muchísimo trabajo de articulación entre la sociedad civil y el Estado, ¿no? Entonces es lo que estamos pidiendo, eso es lo que los activismos actuales piden, ¿no? Que las políticas públicas se orienten hacia eso. Yo tengo una anécdota. Cuando yo presenté mi borrador de este libro, el momento que es a mi editorial, que me ha apoyado siempre, cuyo director es una persona a la que respeto y quiero mucho, me dijo, y digamos, ellos publicaron El Gran Hermano, publicaron Naufragio, algunos libros, pero se la jugaron mucho contra el gobierno y todo eso. Y entonces yo le presento el borrador y me dice, es que tú le estás dando, no te lo puedo publicar, no te lo voy a publicar porque tú le estás dando mucho espacio a las activistas de género, el tema del aborto. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo puedes plantear esto? ¿Sabes qué? Me dice, y es una infidencia, obviamente, con respeto que yo tengo a la diferencia, a la contradicción, me dice, ¿sabes qué? Yo en eso estoy muy de acuerdo con el señor presidente. Entonces, eso me hizo pensar en que, de alguna manera, no es un problema de ideología, no es un problema de ideología política, es un problema que, como tú bien decías, permea todo eso, o sea, nos marca de alguna manera en todos estos. Entonces, yo te repito la pregunta, ¿cómo ves tú, cómo construir en un escenario quizá ideologizado, ¿no? Esta lucha en pro de los derechos de las mujeres? Bueno, yo creo que hay que entender que los derechos de las mujeres son derechos humanos. ¿Cómo no? O sea, es un tema súper importante. O sea, es que ese es el punto central, creo yo, cuando se habla de derechos, ¿no? Y claro, o sea, tú dices, está muy ideologizada en la sociedad. Yo digo, más hay un discurso ideologizado, pero que para mí está vacío. Entonces, ahorita
digamos, con esto que ya comentó Rocío, de que el gobierno se tomó la fraseología de izquierda y, digamos, la destruyó o sea, el hecho de que seas de izquierda no te garantiza que seas un cavernario, o sea, que no seas un cavernario. Exacto. O sea, yo conozco algunitos. Entonces, los machos de izquierda. Por eso yo digo, o sea, creo que ahí en macho el de tema izquierda o derecha, pero macho. Exacto. Claro. Y eso es porque no terminamos de entender el tema de la lucha de género. Claro. O sea, ¿por qué es tan importante destruir la dominación de género? Entonces, claro, ahí, o sea, en este punto yo creo que hay que entender que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Entonces, nosotras, o sea, el exigir, vea, aquí hasta el 2017 hay la cifra, ¿no?, que han habido más de 32 feminicidios en el país, o sea, llevamos, ¿qué?, 3 meses. Sí. Entonces eso, o sea, como decía Rocío, es algo urgente para nosotros porque es de supervivencia. Y claro, hay las típicas personas que incluso también hay muchos académicos que han caído esto, no, es que es ni nadie menos, no, ni una menos, sino porque los hombres, no sé qué, no, porque les están matando a estas mujeres, a las mujeres nos están matando por el hecho de ser mujeres, o sea, por esta ideología patriarcal. Sí, pero ¿qué es el hecho de ser mujer? Claro, o sea, el hecho de ser libre, el hecho de poder... De tomar decisiones autónomas. De tomar decisiones autónomas. La pareja. También el derecho a abortar, ¿no? O sea, también, y es complicado porque yo conversaba con una compañera, digamos, en este tema del feminicidio y decía, ella tenía un caso y me decía, no, es que están matando, creo que en el Chota, sí, algo así, en algún lugar que están matando a las mujeres embarazadas. O sea, los feminicidios son esas mujeres porque les están obligando a abortar de esa forma. Entonces los padres no quieren asumir todo lo que significa el tema de la paternidad y con ello el tema de las pensiones y no sé qué, y les matan. Entonces, o sea, nos penalizan por abortar, nos matan por estar embarazadas. O sea, es toda una problemática social y eso no estamos entendiendo. ¿Se ha vuelto peor o se ha visibilizado más? Todo se ha visibilizado. Este tema de violencia. Sí. Lo que dice María Paula y el tema de la criminalización de mujeres que abortan es salvaje. Absolutamente. No sé, es una barbarie. Sí, se ha visibilizado y sobre todo una de las cosas que hay que agradecerle a la Academia ciertamente es que ha logrado establecer términos para describir todas estas problemáticas, como el tema del feminicidio, que antes no existía. ¿Cómo se llamaba antes del feminicidio? Preguntemos el extra, crimen pasional. Cuando estaba catalogado como crimen pasional, estaba absolutamente invisibilizado. El hecho de, y justificado. Y justificado, claro. Exacto. Es el hombre el que en un arranque de celos, pasión, poderío sobre la mujer. Exacto. Su honor. Sí, porque sí, es un acto de poder. El asesinar a alguien es un acto de poder sobre el otro. O sea, es el mayor acto de poder, digamos, sobre una persona. La vida de otro. Exactamente. Entonces, ¿qué más? O sea, es exactamente la forma más cruel de demostrar justamente la sociedad, el machismo arraigado en la sociedad, en el que yo le quito la vida a la mujer que supuestamente amo, porque yo soy dueño de ella, yo decido cuándo ella vive y cuándo ella muere. Entonces, estas cosas que estuvieron invisibilizadas durante muchos años, al tú ponerles un término y al también meter dentro de las leyes, como ahora está tipificado el femicidio, no el feminicidio, sino el femicidio, está tipificado, hay una diferencia entre ambas cosas. Entonces ya estás visibilizando esta realidad y por lo tanto ya empiezas a tener cifras, ¿no? Sí. No sé si tan reales porque hay cosas que todavía no están denunciadas, o sea, son pocos casos, casi estamos hablando de sectores urbanos, en las zonas rurales realmente se nos escapa de las manos las cifras reales, ¿no? Listo, Rocío, bueno, María Paula y Rocío, muchas gracias por su presencia. Creo que es un tema que requiere muchísimas más poder conversarlo, poder discutirlo, poder llevarlo al debate público. Les agradezco su presencia, María Paula Granda, Rocío Carpio, diríamos que ambas activistas, ¿no? de los derechos de las mujeres y los derechos humanos de las mujeres. Sí. Y es una aclaración que es importantísima y que la hace María Paula y es correcta. Les agradecemos mucho por su atención a la libre expresión. Y otros temas creo que deben ser tratados con mayor persistencia en este tipo de espacios, que ustedes reflexionemos todos juntos en estas problemáticas. Muchas gracias. Elecciones Presidenciales 2017. Toda la información y los resultados, minuto a minuto,
este domingo 2 de abril a partir de las 16:30.